Hola a todos y bienvenidos al tiempo del sermón de la Iglesia Bíblica Bautista del Camino en Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y les invito a que busquen en sus Biblias Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Les doy la bienvenida a este tiempo. Les quiero recordar, mientras buscan ahí en Segunda de Reyes, les quiero recordar que estamos en esta serie de Visión 2020. O sea, teniendo una visión bien clara de lo que significa ser un cristiano en este mundo hoy día, con principios y preceptos bíblicos aplicados a un mundo moderno. Y estamos viendo en esta etapa, en estos últimos domingos, qué significa forjar salud espiritual. Y la Biblia habla de este concepto, aunque muchos no lo crean, porque se preocupa mucho de su salud física, de su salud hasta emocional, intelectual, pero no siempre de su salud espiritual. En Tercera de Juan, versículo 2, el apóstol Juan le escribe una carta a un amigo de él, a un conocido, lo está animando en su caminar con el Señor y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces él está diciendo: mi deseo es que de la misma forma que yo sé que prosperas emocionalmente, espiritualmente, o sea, tu hombre interior, la Biblia dice que deberíamos cuidar del corazón porque de ahí mana la vida. Yo sé que ese hombre interior tuyo tiene buena salud y espero que tu salud física también esté prosperando de la misma forma. Y esa sería realmente la visión ideal de lo que debería ser el creyente de hoy día. No solamente entrar al gimnasio donde estamos fortaleciéndonos físicamente, pero también entrar al gimnasio de Dios. Tener ejercicio espiritual, como dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Pablo le dice a Timoteo: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Entonces él está dando un mandamiento específico, le dice: tienes que hacer ejercicio espiritual. La piedad es realmente una palabra que la Biblia usa para hablar de nuestra vida santa, dedicada, reservada para Dios. Entonces una persona que es conocida por su piedad es una persona que tiene los elementos en su vida, ha adquirido los hábitos, tiene las fuerzas espirituales para demostrar que realmente son seguidores de Dios y tienen lo necesario para poder resistir en tiempos de tentación y en dificultades. No solamente entonces, como dice la Biblia, estamos en la U de Jesucristo, como hablamos meses atrás, pero también estamos en el gimnasio de Jesús, donde tenemos que poner la teoría a la práctica. No solamente estudiamos lo que la Biblia dice acerca de nuestra salud, pero deberemos nosotros también ponerlo por obra, ponerlo por práctica. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, es inútil, no tiene vida en sí. Vamos a estar en 2 de Reyes capítulo 5, es una de las historias que más me gusta en la Biblia. Y me gusta contar esta historia porque tiene elementos que realmente asombran, que fortalecen nuestra fe. Quiero ir al versículo 1 y leerlo para comenzar esta historia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, si ustedes saben algo de la lepra en tiempos bíblicos, las personas que tenían lepra no podían convivir con otros, no podían tener cercanía. Sería muy similar a lo que nos pasa ahora en cuarentena en Chile, que tenemos que usar máscaras y estar a unos metros de distancia de todas las personas. Ellos no podían ni siquiera estar en la misma casa, no podían estar con mucha cercanía a otros, y cuando caminaban por las calles, si se amontonaba la gente mucho, ellos tenían que declarar que eran leprosos,
tenían que decirle a la gente que se apartaran porque ellos los podían contaminar. Así que no sé si ustedes se pueden imaginar lo terrible que sería eso, pero toda su vida cambió cuando él se dio cuenta o cuando se supo de que él era leproso. Entonces es un hombre que tiene cierta fama, tiene cierto poder porque es un general importante y ante el rey es una persona de alta estima. Entonces él ha servido con fidelidad a su rey en guerras. Siria era al norte de Israel, era realmente enemigos de Israel. Dios los usó más de una vez para conquistar a Israel, para realmente juzgar a Israel, para tener el juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Y sabemos que Dios así muestra también su soberanía en permitir que el pueblo de Él sufra cuando ellos han sido desobedientes. Y Él ha ocupado en la historia a tanto personajes como reyes, personas en poder, eventos naturales y también que la soberanía ellos la pierdan, podríamos decirlo así, que ellos ya no tengan la habilidad de ellos decidir por sí mismos, sino que realmente entraron en esclavitud a Siria y también a Babilonia en ciertas épocas de su historia. Así que sabiendo algo de la historia nos ayuda a entender qué tan importante era este personaje en el reino de los sirios. Dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, imagínense una niña, una criada en la casa que está sirviendo a una dama porque ella fue llevada como esclava a Siria, ya no vive con sus padres, ella seguramente no era una mujer casada, ni siquiera muy mayor de edad. La palabra en el hebreo que usan aquí para esta jovencita literalmente significa una que no había siquiera probablemente llegado a pubertad todavía, no había llegado a edad que pasara quizás los 13, 14 o 15 años. Así que no sabemos cuántos años tenía, pero sabemos que ella era muy joven. Seguramente todo lo que le había pasado, ser llevada como esclava a otro lugar y tener que acostumbrarse a otro idioma y todo, uno diría, terrible lo que ella está sufriendo, pero en este caso ella se preocupa por su amo y le dice a la esposa de su amo, mira, él podría ser sanado de esta lepra, porque hay un varón de Dios, hay un profeta en Israel que lo podría sanar. Y si ustedes saben la historia, para hacer una historia un poco larga, más corta, la pueden leer después si quieren más detalles, Naamán escribe una carta con el apoyo, o el rey con el apoyo de Naamán, ellos escriben una carta al rey de Israel. Israel la lee y dice, ¿quién soy yo? Yo no puedo sanar a nadie. ¿Por qué están buscando de mí sanidad? Pero no era ese el caso, sino más bien Eliseo dice, cuando él se entera, dile al rey, se han olvidado ustedes de que hay profeta en Israel. Y entonces el rey manda a Naamán a ver a Eliseo. Y llega donde Eliseo, y Eliseo ni siquiera muestra la cara, sino que manda a su criado, a su siervo, a hablar con Naamán y darle este mensaje. Tienes que ir al río y te tienes que zambullir 7 veces. Y ahí te vas a sanar de la lepra. Y Naamán se molesta, se enoja y dice, pero yo pensaba que él iba a salir y quizás tocar el lugar y hablar con su Dios y quizás con alguna ceremonia o algo, me iba a sanar. Pero termina yendo al río porque sus criados lo persuaden y él va al río y él se zambulle 7 veces y claro, sale del río con piel, dice la Biblia, como si fuera de bebé. Y entonces él, feliz, va y le quiere dar tremendo regalo, quiere darle alguna remuneración a Eliseo. Y Eliseo dice, no, yo no te voy a recibir nada. Y él dice, entonces permítame llevar algo de tierra de aquí para yo adorar a su Dios sobre la tierra de Israel. Y así lo hace. Y vemos que Naamán ahora cree en el Dios de esta jovencita. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ejercicio espiritual? Bueno, lo vamos a ver. Primeramente,
Yo creo que tenemos que entender que la verdad es verdad, no importa quién la declare. Aquí tenemos una jovencita en versículo 3 que dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, ella claramente tiene fe en Dios y ella le da la solución a este hombre Naamán de cómo él puede ser curado de su lepra. Lo interesante es que a veces nosotros como adultos dudamos lo que los niños simplemente aceptan como hecho. Jesús dijo que deberíamos nosotros volvernos como los niños en nuestra fe. Deberíamos creer en Él y tener esa seguridad. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños, si alguien les contaba algo, ustedes creían. Con el tiempo quizás nos volvemos más cínicos, no creemos con tanta facilidad. Pero el problema con eso es que a veces nosotros ni siquiera le creemos a Dios. La Biblia dice que podemos confiar en Dios. Él sigue siendo fiel, siempre cumple lo que promete. Si no hemos recibido lo prometido, es probablemente porque nosotros no hemos cumplido ese requisito para recibir esa bendición o lo prometido. Así que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Creemos nosotros como le creía a Dios esta jovencita, esta niña, que había sido trasplantada, estaba en un lugar lejano de donde adoraban a su Dios, pero aún en ese lugar lejano, ella todavía creía en Dios y tenía una fe en el profeta de Dios, que él como representante de Dios podría sanarle a Naamán de su lepra. La segunda cosa que vemos es que Dios no siempre obra como nosotros esperamos, y este es un pasaje clave. Lo vamos a leer, versículos 11 y 12 del capítulo 5. Y Naamán se fue enojado. Aquí Eliseo le dice, bueno, no le dice nada sino por medio de su criado. Le manda a decir y lo manda a zambullirse en el río. Y entonces aquí dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Esto es lo que se imagina Naamán, él siendo un personaje importante. Él está acostumbrando a cierto trato. Él no está acostumbrando a que un esclavo salga y simplemente le dé instrucciones y le diga, esto es lo que tienes que hacer. Entonces él se enfurece. Realmente él se siente pasado a llevar, como dicen ustedes los chilenos, o en otros países dicen que no lo han tomado a él en cuenta, no han tomado en cuenta que él es un personaje importante, que él es una persona que merece un trato superior, especial. Y entonces cuando no lo recibe, cuando él no recibe lo que él se imagina, se molesta. Y hay momentos en que en nuestra vida nosotros no recibimos inmediatamente lo que creemos que deberíamos recibir. Generalmente sufrimos algo de otros, aún de pastores o amigos o vecinos, parientes, algunas personas que son cristianas y nos tratan mal y nos enfurecemos, nos enojamos y decimos, ¿cómo puede Dios permitir esto? Yo merezco mejor. Bueno, la verdad, si somos honestos, nosotros merecemos el juicio de Dios. La Biblia dice que no perecemos nosotros por las misericordias de Dios, por la gracia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de que sentimos que merecemos algún trato especial, especialmente de Dios, lo que estamos diciendo es que nosotros nos creemos lo que realmente no somos. Naamán, si somos bien honestos, era un hombre leproso. No merecía sino un trato de lejos. No merecía un trato especial. No merecía realmente un trato diferente a todos los demás. Y no era en menospreciarlo que el profeta de Dios manda a su criado a decirle estas cosas. Pero lo interesante es que en su imaginación Naamán pensaba que Dios iba a obrar de otra forma y que su profeta iba a obrar de otra forma. Y hay muchas personas que no les gusta una iglesia sencilla, no les gusta un pastor sencillo, les gusta ceremonia, les gusta velas, les gusta que uno vista de terno y corbata, les gusta que haya ceremonia, que haya
algo especial, coros que ellos practiquen o ensayen por horas y horas y no están pensando realmente en un ambiente de familia de Dios. No les gusta lo espontáneo, no les gusta que simplemente podamos nosotros en una forma más sencilla adorar al Señor. Ellos lo que quieren es rito y cosas bien elaboradas de una forma que les hace sentir a ellos que se hizo mucha preparación para que ellos digan, uy, eso fue entretenido, eso me gustó. ¿Saben qué? La alabanza en la iglesia no es para ustedes, es para Dios. Y las prédicas y las enseñanzas a veces son bien sencillas porque ustedes no las han obedecido hasta el día de hoy. Y si habláramos cosas más profundas, si habláramos la sabiduría entre los que no han aceptado los fundamentos aún, vamos a ver que simplemente se van a enorgullecer por tener más información, pero no necesariamente lo van a vivir. La Biblia dice que eso es engañarnos a nosotros mismos cuando tenemos conocimiento de algo, pero no lo ponemos por obra. Lo dice Santiago. Así que yo creo que por alguna razón, quizás para probar a Naamán, el profeta dice, yo no voy a ir y no le voy a hablar como él espera. Tampoco voy a hacer tremenda ceremonia. Más bien, simplemente le voy a decir, haz esto y vamos a ver si realmente crees. Porque cuando uno obedece es cuando demuestra que cree. Versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él dijo, este río, esta suciedad de río, esta pequeñez, no es un río grande como estos otros ríos. Seguramente los ríos en mi país son mejores. Él me podría haber mandado el mensaje de aquí para que yo me bañe en los ríos de mi propio país. ¿Por qué tengo que bañarme en este río? Hay personas que leen la Biblia de esa forma. Dios les dice, mira, esto y esto y esto no es correcto, y ellos buscan la forma y dicen, ¿por qué dice Dios eso en su palabra? Seguramente era por esos tiempos, pero hoy día estamos viviendo en otros tiempos. Sería muy similar a lo que está diciendo Naamán aquí. En Siria yo tengo una situación diferente, yo no sé por qué Dios me está mandando específicamente a hacer esto. Les voy a dar algunos ejemplos bien concretos, porque siento que a veces no hacemos caso a menos que pensamos en cosas bien concretas. El manejo de nuestro dinero, Dios dice mucho acerca de eso, dice que deberíamos ser fieles mayordomos, que la vida no consiste en las cosas que nosotros tenemos. Pero ¿qué hacen muchos cristianos? Acumulan y acumulan y acumulan, y lo que hacen es dejar que esas cosas que ellos tienen les dé su identidad y su seguridad. Nuestra seguridad y nuestra identidad está en Dios. Si somos realmente sus hijos, entonces nuestros bienes, el auto que tenemos, la casa que tenemos, si tenemos el último celular, todas esas cosas realmente no nos definen. Pero hay muchos cristianos que permiten que esas cosas los definan. No escuchan lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo. Hay muchos jóvenes hoy día que conviven antes de casarse, que creen que está bien tener sexo fuera de matrimonio. Dios claramente dice que ese no fue la forma en que Él constituyó la relación sagrada del matrimonio y el sexo. Él es el creador del sexo. Mucha gente dice, pero eso es anticuado, eso es para otra era, para otro tiempo. Y reaccionan de la forma que Naamán aquí está reaccionando. No quieren obedecer instrucciones sencillas, aunque puedan ser difíciles, porque simplemente no les parece. Y él dice, yo conozco ríos mejores que este río Jordán. ¿Por qué tengo que meterme yo en este río cuando hay mejores ríos en otro lado? Bueno, simplemente porque Dios lo dijo. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Si quieres la bendición, obedece. Es así de sencillo. Muchos quieren la bendición, pero no quieren obedecer. Creen que hay alguna fórmula, creen que hay alguna, quizás un versículo,
alguna oración, algo que ellos pueden hacer, que es como un atajo para que ellos no tengan que obedecer en esa área que ellos no quieren obedecer. Y en esa área en que tú te resistes a obedecer a Dios el 100%, Él en esa área no es tu Señor. Entonces tenemos a este Naamán, está dispuesto a someterse a un rey, pero no al rey del universo. Está dispuesto a obedecer las instrucciones de su rey terrenal, pero no está dispuesto a obedecer en esto, porque no le gusta, por gusto propio, porque Dios no obró en la forma que él imaginaba que Dios iba a obrar. Y no está dejando él que Dios sea Dios. Él más bien está diciendo, como a mí no me gusta, no lo voy a hacer. Y lo demuestra en su impaciencia, en su enojo. Juan capítulo 11. Tenemos la historia de Jesús con sus discípulos. Van a donde está María y Marta. Lázaro ha muerto. Jesús dice, yo me alegro que esto haya sucedido, porque así ustedes van a creer en mí como nunca antes. Ellos creían que Jesús podía sanar a Lázaro, pero todavía no habían experimentado lo que Jesús va a hacer. Un poder mayor a ese, que es resucitar de los muertos a una persona, como lo hizo con Lázaro. Y en los versículos 39 y 40, la Biblia dice esto. Dijo Jesús, quitad la piedra. Tenían una piedra que había cubierto la cueva donde habían enterrado a Lázaro. Y él le dice a esta gente, quiten la piedra. Ahora, era trabajo duro, era una piedra grande. Se iban a esforzar bastante estas personas, no iba a ser fácil el trabajo. Entonces ellos seguramente lo han pensado o lo están pensando dos veces. Y Marta, dice aquí, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Ella dice, esto no me parece. Yo no esperaba que Dios obrara de esta forma. Yo esperara que llegaras tú, Jesús, para sanar a mi hijo, a mi hermano, perdón. Eso era lo que ella esperaba. Jesús aquí no está obrando como ella esperaba. Y Jesús le da esta respuesta a ella en el versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Él ya sabe y ha orado de que esto acontezca, y él dice, por los que están a mi alrededor, yo estoy diciendo esto para que ellos sepan de que yo ya he orado por esto, yo ya sé cuál es tu voluntad, yo ya sé lo que voy a hacer, y lo que quiero es que ellos crean en mí, pero a otro nivel. Cuando Dios te pide algo y tú no entiendes el por qué, tu deber simplemente es obedecer, aun cuando no lo entiendas. Porque ahí vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el poder de Dios como nunca antes. Pero no lo vas a ver a menos que obedezcas. Yo creo con todo mi corazón que si ellos no remueven esta piedra, Jesús no resucita a Lázaro. Y no van a recibir esa bendición. Ellos tenían que obedecer y hacer su parte para Dios hacer solo lo que Él podía hacer. Era la obediencia aquí un requisito para recibir la bendición. Lo mismo en la vida de Naamán. Él tenía que obedecer, tenía que entrar al río. Entonces volvemos al principio número 1. Vamos otra vez a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a volver al principio número 1. Si ustedes recuerdan, ese principio es que la verdad es la verdad, no importa quién la diga. Entonces aquí tenemos a un personaje importante, a Naamán, y él molesto y enojado, seguramente hablando en voz alta. Yo creía que este hombre iba a salir, iba a clamar a su Dios, iba a poner la mano donde tengo yo la lepra, y me iba a sanar de esa forma. Y me manda a este río sucio, que hay mejores ríos donde yo nací, podría haberme bañado en esos ríos. Y aquí hay una reacción interesante de sus criados. No es el criado del profeta, es sus mismos criados. En el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió
y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, en cierta temporada el río Jordán trae mucha tierra. Cuando crece el río, probablemente era durante ese tiempo que esto sucedió, trae mucha tierra y esa agua no es cristalina, no es tan bella, tan bonita, no es un lugar donde uno diría, uy, da mucho gusto entrar a este lugar a bañarse. Entonces él entra al río, se zambulle una vez, sube y seguramente se está mirando y no hay cambio. Baja una segunda vez. Yo creo que lo hizo 6 veces, cada vez mirándose los lugares donde él tenía la lepra y no sucede nada. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros llegamos a la mitad del camino en nuestra obediencia? No obedecemos hasta la 7ª vez. No obedecemos hasta donde Dios nos manda. Lo que estamos dispuestos a hacer solamente es a mitad de camino, a medias. No estamos obedeciendo el 100% con ganas, realmente haciéndole caso a Dios. Dios en muchos casos es bien específico en sus instrucciones y nosotros de mala gana obedecemos a medias y después no recibimos lo prometido y nos preguntamos por qué y queremos culpar a veces a Dios. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino a Naamán zambulléndose 6 veces y mirando y mirando y mirando, nada, pero la 7ª vez, porque lo hizo, tuvo el resultado. Y uno se pregunta, ¿por qué 7 veces? Dios lo podría haber sanado a la primera. ¿Por qué tenemos que ser tan estrictos en obedecer lo que Dios nos dice? Porque Dios sabe más que nosotros. Y porque Él lo pide y porque Él es el Rey del universo. Le tenemos que hacer caso. La tercera cosa que podemos aprender es que es indispensable para recibir la bendición una verdadera fe. ¿Y cómo sabemos si es una verdadera fe? Si hay obediencia. Jesús dijo, si ustedes realmente me aman y son mis discípulos, me van a obedecer. Y vemos aquí en el versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Y nosotros a veces estamos dispuestos a lo difícil, pero no lo fácil. Un ejemplo, la Biblia dice que si quieres ser líder en la congregación, tienes que ser un siervo. Ahora, hay muchos que dicen, yo quiero ser diácono, pastor asociado, quiero trabajar en este ministerio, dirigir este otro ministerio. Y cuando alguien se me acerca con esa actitud, lo primero que yo le pido es que sirva en algo sencillo. Si no están dispuestos a hacerlo, no los ponemos en cosa mayor. La Biblia claramente enseña que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y yo creo que cuando Jesús le enseña a sus discípulos que tenemos que ser siervos para poder nosotros lograr a liderar, claramente Jesús aquí nos está enseñando algo que muchos no han entendido. Porque es fácil llegar a una reunión de diáconos y decir, aquí vamos a decidir el presupuesto de la iglesia, o aquí nosotros vamos a decidir si este ministerio continúa o no, y vamos a ejercer algo de poder, de dominio, de autoridad, de responsabilidad. A mucha gente le gusta eso. Pero lavar un baño, poner las sillas, llegar temprano para estar en la puerta y saludar a los hermanos, salir con un paraguas cuando está lloviendo para asegurar de que los que entran no se mojen, aunque tú te mojes. ¿Estás dispuesto a eso? Son las clases de cosas que el Señor nos pide, el Señor, es más, nos manda. Y muchos no lo están dispuestos a hacer. ¿Por qué? Como Naamán estaba dispuesto a algo grande, pero no necesariamente a lo sencillo. Zambullirse 7 veces. No tan complicado, pero era el requisito. Ahora, si sabemos algo acerca de los leprosos, sabemos que en ese tiempo eran personajes que, aunque vivos, eran casi como muertos. No podían convivir, como dije, con personas comunes y corrientes. Es más, ellos mismos convivían entre ellos mismos. Y tenemos en Lucas 17 y versículo 14 una prueba, podríamos decir, o un vistazo de lo que era la vida en ese tiempo de los leprosos. Tenemos en capítulo 17, del versículo
el capítulo 17 y versículo 14 dice lo siguiente. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús le dice a estos leprosos: sí, yo los puedo sanar. Ellos clamando: Señor, sánanos, sánanos. Eran 10 hombres. Y Él les dice: ya, vayan y muéstrense, como dice la Biblia que se deberían mostrar, a los sacerdotes, como si ya hubieran recibido la sanidad. Pero ¿cuándo llegó la sanidad? Dice, mientras iban. Comenzaron a tomar los pasos como si ya era una realidad lo que estaban viviendo. Obedecieron las instrucciones de Jesús en fe y fueron sanados. Yo estoy convencido, si se hubieran quedado parados ahí esperando el milagro, no hubiera sucedido nada. Jesús les da instrucciones bien claras: vayan, muéstrense. Y ellos comenzaron a andar. Ahora, sabemos también que aquí la historia dice que solo uno volvió para darle las gracias. Yo creo que con mucha facilidad nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero Naamán es uno que es agradecido. Vemos que él vuelve y le quiere dar tremendo premio, tremendo regalo, tremendo beneficio económico al que le había dado estas instrucciones. Y Eliseo dice: no lo voy a recibir. Sabemos que cayó en el engaño, en ese deseo de tener esas cosas, su criado, y la lepra de Naamán cayó sobre su criado. Una historia triste, porque él buscaba la remuneración aquí de esta tierra y Eliseo no lo estaba buscando. Simplemente era suficiente para él ver que él había hecho la obra de Dios al obedecer él a Dios y dar las instrucciones a Naamán. Y Naamán, al obedecer al hombre de Dios, recibió el beneficio y se llevó a su casa tierra. Aquí vemos la evidencia de un corazón cambiado. Capítulo 5 y versículo 17 dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Él dice: yo me quiero llevar tierra de este lugar para yo edificar un altar a Dios, porque ahora estoy convencido que Dios es el único Dios y yo soy un adorador, pero de corazón. Aunque tenga que ir a Siria, Él se ha convertido al verdadero Dios. Yo me pregunto, ¿cuántas personas no se convierten porque no hay evidencia en sus vidas o en nuestras vidas de que Dios está obrando? ¿Y por qué no hay evidencia? Porque no obedecemos. Algo tan sencillo como dad y se os dará. Jesús dice, tenemos nosotros que ser fieles en dar. Muchos esperan la bendición de Dios. ¿Dónde está? Y yo no estoy diciendo que va a caer del cielo oro, que Dios te va a bendecir tanto en esta tierra que tú te olvides de Él. No, pero Él sí promete suplir tus necesidades. Pero Dios muchas veces en su palabra culpa a su pueblo por ser tan egocéntricos que ellos ofenden a Dios en no dar lo que Él les pide. Un porcentaje mínimo en reconocimiento de que Él es el dador de toda buena cosa. Y entonces nosotros esperando que Dios cumpla sus promesas, pero no estamos ni siquiera dispuestos a cumplir lo mínimo que Dios nos pide. Lo que necesitamos es obediencia radical. Hablo de obediencia radical porque no es obediencia solamente en lo fácil. Muchos obedecen en las cosas fáciles. Es más, muchos quieren ser premiados por hacer solamente los mínimos requisitos, cumplir los requisitos mínimos. En Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 y versículo 28. Leemos lo siguiente: entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna.
Yo he vivido este versículo. Yo dejé todo, dejé mis planes, propósitos para mi vida, mis sueños, dejé mi familia en país lejano para obedecer a Dios, y cada paso de obediencia que yo he tomado en fe, Dios me ha bendecido y ha suplido todas las cosas que Él ha prometido suplir. Yo te animo a que tomes el ejemplo de Naamán, tomes el ejemplo de los leprosos en el tiempo de Jesús, tomes el ejemplo de los que removieron la piedra y obedezcas. Lo que necesitamos es obediencia radical, porque la bendición de Dios llega por la obediencia. Hay un lugar de bendición y ese lugar se llama obediencia, obediencia radical. Me gustaría que tomaras un momento, quizás puedes agachar la cabeza, cerrar tus ojos y analiza, ¿hay alguna área en tu vida en que no estás obedeciendo a Dios? Porque este ejercicio es un requisito para ver crecimiento espiritual, para ver beneficios, salud espiritual. Es un requisito la obediencia radical. Permite que yo ore por ti. Padre Celestial, pido por los que están al alcance de mi voz. Realmente me preocupo por ellos porque los conozco. A algunos de ellos los conozco por nombre, me han escrito por internet, han hablado conmigo de otros mensajes, y las luchas y las dificultades que tienen, las tentaciones que enfrentan en esta vida. Yo sé que hay algunos que tienen un matrimonio que no es el que te agrada. Ellos no están respondiendo como deberían. Yo conozco que otros, Señor, no están criando a sus hijos como deberían. No tienen el coraje o la valentía de enfrentarlos y decirles a ellos la verdad y exigir obediencia de ellos, aunque tú lo mandes en tu palabra. Hay otros que no están siendo fieles con sus diezmos, sus ofrendas, pero están reclamando porque tú no los bendices. Señor, yo pido que si sean estas cosas o algunas otras áreas donde ellos no se han sometido a tu señorío, ayúdales a entender que esas obediencias que tú prometes solo vienen como resultado de una obediencia radical. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y así mostrar nuestro amor por ti. Lo pido por los méritos sin iguales de Cristo Jesús. Amén. Espero que este mensaje te haya animado a obedecer al Señor. Si necesitas más consejo, ayuda, vives en Chile, puedes mandarme un WhatsApp a ese número. Si vives en algún otro país o estás con nosotros en este momento, como estamos en los Estados Unidos, puedes por medio de Facebook o algún otro medio, nos vas a poder encontrar a mí, a mi esposa Wendy, por medio de la Iglesia Bautista del Camino. Mantengámonos en contacto. Si necesitan alguna oración, tienen alguna situación que necesitan algún consejo, Wendy y yo estamos para aconsejarles de la palabra de Dios. No nos sabemos las respuestas nosotros, pero sabemos uno que sí tiene todas las respuestas. Y le vamos a pedir sabiduría de Él para darte consejo de su palabra. Les quiero animar también a los miembros de nuestra congregación a que sigan fieles con sus diezmos, con sus ofrendas. Estamos todavía en el proceso de comprar el terreno que estamos asegurados de que Dios nos ha prometido este lugar. Estamos muy agradecidos por la fidelidad de muchos de ustedes que han, en una forma muy sacrificada, han dado para que podamos casi llegar al 50% del precio de esta propiedad. Y estoy convencido que Dios suplirá todas sus necesidades como Él ha prometido por las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora queremos terminar con una bendición de la palabra de Dios. Dios te guarde de todo mal. El Señor cuide tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dijo: Amén. Amén.